Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dejar lugar a los niños con la hermana Erika para que vayan a sus clases. Y vamos nosotros, hermanos, a tener el consejo de nuestro Dios en esta tarde. Ahí en la tercera carta que escribe el apóstol Juan, hermanos. Tercera de Juan, por favor. Si tienen calor, pueden prender los aires. Primero se está echando aire. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, tercera de Juan, hermanos, y vamos a darle lectura del versículo 1 en adelante. Y dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera. Dice, el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa,
fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibir se los prohíben y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saludad tú a los amigos, a cada uno en particular. Muy bien, hermanos, pues vamos a... hermanos, una carta muy breve, y pues el estudio va a ser también breve, hermanos, pero vamos a tratar de aprovechar cada una de las palabras que nos dice el apóstol Juan. Fíjense, hermanos, la manera en que comienza el apóstol Juan esta tercera carta es una manera parecida como lo hizo en la segunda carta, presentándose como el anciano, ¿verdad? Pero aunque en la segunda carta él se dirigía no a la iglesia en particular, no a nadie en particular, sino se dirigía a la señora elegida. Ahora en esta carta sí hay un destinatario, hermano, sí hay quien va a recibir esta carta, que es Gallo. Pero hermanos, yo quiero que veamos cómo el apóstol Juan se expresa de este hombre. Cómo el apóstol Juan, hermanos, ve a este hombre que sin duda alguna es un hombre, hermanos, servidor de la iglesia, es un hombre entregado a la obra de la iglesia, porque mire que el anciano, hablando de Juan, dice, el anciano Gallo, dice, el amado a quien amo en la verdad. Seguramente, hermanos, Juan conocía a Gallo, y si no lo conocía, hermanos, sí conoce el trabajo que este hombre hace dentro de la iglesia. Y conoce, hermanos, todo lo referente a Gallo, de tal manera que escribe una carta y se dirige a él como Gallo, pero también con palabras, hermanos, cálidas y amorosas, a llamarlo el amado, a quien amo en la verdad. La manera, hermanos, en que Juan expresa esas palabras, no puede ser de otra manera más de alguien que sabe, hermanos, que hay algo común en ambos. Y eso que hay común en Juan el apóstol y en Gallo, hermanos, un siervo de Dios, un fiel servidor, es que, hermanos, ambos están en la verdad, ambos aman la verdad, ambos trabajan en la obra y ambos, hermanos, han prestado este tipo de servicios que menciona Juan en esta carta. Por eso Juan, hermanos, le escribe estas palabras cálidas, estas palabras llenas de amor, que yo estoy seguro, hermanos, que cuando Gallo recibe esta carta y ve los comentarios, hermanos, hacia su persona de un apóstol, hermanos, de Juan, un gran apóstol que escribe estas tres cartas, que escribe el Evangelio y que escribe Apocalipsis, pues seguramente, hermanos, Gallo se siente bien con lo que expresa de él el apóstol Juan. Se siente cómodo, hermanos, con esas palabras, y sabe que las palabras, hermanos, están llenas de verdad hacia él. No le está dando, hermanos, una palmadita a Juan, no le está dando por su lado para que siga trabajando, sino que Juan, hermanos, está reconociendo a un amado que es siervo de nuestro Dios. Y, hermanos, estas cosas son dignas de exponer al apóstol Juan. Son dignas de exponer, porque mire, estas mismas palabras en la segunda carta, si usted ve el versículo 1, del versículo 1 al versículo 4, mire lo que dice Juan. Son palabras muy parecidas. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solamente yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y hablamos, hermanos, de un amor común, de un amor fraternal. Hablamos
hablábamos, hermanos, del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo en Juan capítulo 13, versículo 34, puesto en práctica, hermanos, en esta iglesia a quien Juan dirige esta carta. Pero mire, dice Juan, a causa de la verdad que permanece. No dice a causa de la verdad que ustedes conocen o que ustedes recibieron, sino a causa de la verdad que permanece en vosotros. Es decir, son hermanos fieles como Gallo, son hermanos entregados, son hermanos que están, hermanos, caminando de la mano de nuestro Dios, que están de la mano del Señor Jesucristo y que están mostrando el mandamiento de amarse los unos a los otros. Y eso, hermanos, que está escribiendo Juan, es una satisfacción propia que él siente. Porque dice, permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Versículo 4 dice, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermanos, cuando Juan dice mucho me regocijé, yo estoy completamente seguro, hermanos, que es la satisfacción de alguien que ama la verdad, es la satisfacción de alguien que conoce la verdad, y es la satisfacción de alguien, hermanos, que no ha trabajado en vano en la obra. Es la satisfacción de un siervo, de un apóstol, de un presentador del Evangelio de la palabra de nuestro Dios, de un consejero espiritual, hermanos. Es una satisfacción, hermanos. Y yo la tomo para mí, hermanos, que esto que Juan dice es la satisfacción que muchos de nosotros debemos de sentir, hermanos, cooperando con la verdad, que es lo que vamos a ver ahí en la tercera carta. Cuando nosotros hacemos las cosas de tal manera que cooperamos con la verdad, de que hacemos las cosas, hermanos, para el bienestar de la iglesia, para ayudar a la iglesia, para que la iglesia permanezca unida en amor, en santidad, hermanos, vamos a estar llenos de gozo y de satisfacción. Y eso es algo, hermanos, que no cabía en el corazón de Juan. Y lo expresa de esa manera. Y yo creo, hermanos, que quien hace esto, hermanos, quien hace esto, simple y sencillamente es la recompensa de alguien que enseña, de alguien que mantiene hacia la iglesia, de alguien que experimenta que la iglesia vive en amor, vive en paz, vive en comunión. Hermanos, no hay mayor recompensa para alguien como lo expresa aquí el apóstol. Ahora, regresamos allá a la tercera carta, hermanos. Dice, vamos a ver, hermanos, el versículo 2. Veamos, hermanos, el versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un deseo, hermanos, que vemos aquí del apóstol Juan. Un deseo que vemos con referente a Gallo, hermanos, a este hombre tan consagrado que vemos aquí. Y hermanos, en la Biblia encontramos en diferentes pasajes, de hecho ahí menciona unos textos en la Biblia, ¿verdad? Pero tal vez sea el mismo Gallo o no sea el mismo Gallo, el asunto aquí es, hermanos, la manera en que Juan describe, la manera en que Juan se dirige, la manera en que Juan resalta, hermanos, las cualidades de este hombre. Pudiéramos pensar, hermanos, muchas cosas en este versículo 2. Amado, refiriéndose a Gallo, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Fíjense bien, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pudiera yo pensar, hermanos, al leer este versículo, pudiera pensar que Gallo estaba, hermanos, en una situación no muy cómoda, con muchos hermanos entregados en el primer siglo, hermanos, que se despojaban de todo para el bienestar de la iglesia. Yo puedo ver, hermanos, tal vez a un Gallo carente económicamente. Puedo ver a un Gallo, hermanos, batallando para tal vez el sustento de su familia. Veo a un Gallo, hermanos, tal vez enfermo, con muchas necesidades, con muchas limitaciones. Pero Juan, hermanos, dice, yo deseo que seas prosperado en todas esas cosas.
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo que yo rescato y veo aquí, hermanos, que no le faltaba a Gallo, era amor, era entrega, era dedicación, era voluntad, era hospitalidad, era, hermanos, ver por la iglesia. A Gallo le podían faltar muchas cosas, hermanos, pero no le faltaba el amor, no le faltaba el bienestar que brinda, hermanos, el saber que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y Gallo, hermanos, posiblemente con muchas limitaciones, él hacía el trabajo que era necesario, hermanos, para la iglesia. Cuando, hermanos, nosotros estamos entregados por completo a la obra, cuando nosotros nos entregamos completamente a nuestro Dios, que nos entregamos, hermanos, completamente al Señor Jesucristo, puede haber muchas limitantes en nuestra vida cotidiana, pero yo les aseguro que nuestra vida espiritual va a estar llena, hermanos, de bendiciones de Dios. Va a estar llena, hermanos, del amor de Dios. Todo lo que Dios es, hermanos, va a estar en nosotros. Y eso había en el corazón de Gallo. Por eso, Juan decía, puede haber escasez, puede haber muchas cosas que te falten, pero yo deseo que seas prosperado así como la grandeza de tu alma, así como el bienestar de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón, que así prosperes en todo. Pero Juan sabía, hermanos, que lo importante para Gallo y lo importante para nosotros, hermanos, es cuando nosotros entregamos el corazón a Dios. Cuando David le decía a Dios, Señor, ¿cómo me presentaré delante de ti? ¿Cómo lo haré? Con miles de barriles de aceite, con tantas cosas. No. ¿Qué le dice Dios a David? Hijo mío, solamente quiero tu corazón. Porque Dios, hermanos, trabaja en nuestros corazones. Ahora, hermanos, si había una necesidad en la iglesia y Gallo estaba lleno de todas las bondades de Dios, ¿cuál iba a ser la respuesta de Gallo ante la iglesia? Si había una necesidad, ¿cuál iba a ser la respuesta de Gallo, hermanos? Tal vez si Gallo lideraba esta iglesia, hermanos, pues iba a hacer lo necesario para ayudar a aquel hermano. Si había un enfermo, Gallo iba a hacer lo necesario, aunque él pudiera estar enfermo, iba a hacer lo necesario para que los líderes, los ancianos o predicadores estuvieran orando con ese enfermo en su casa. Hermanos, cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando estamos llenos de la palabra, cuando reposan nuestros corazones, hermanos, cuando hay la oportunidad y la necesidad para ayudar, ¿qué va a salir de nuestro corazón? Bondades de Dios. El otro día meditaba y mi esposa compartía un pensamiento, y ese pensamiento, hermanos, era cuando yo tengo una naranja en mis manos, hermanos, si yo exprimo esa naranja, ¿qué va a salir de esa naranja? ¿Jugo de qué? De naranja, no va a salir otra cosa, hermano. Si yo exprimo esa naranja pensando en que salga jugo de manzana, no va a salir jugo de manzana, va a salir jugo de naranja porque es una naranja. Si mi corazón está lleno de la bondad de Dios, de todas las bondades de Dios, cuando hay, hermanos, la necesidad y la oportunidad de ayudar, va a salir bondad de Dios para hacerlo. Va a salir el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, no va a salir otra cosa. Juan, hermanos, resalta esas cosas de este hombre llamado Gallo. Y al igual que en la segunda carta, en el versículo 4, este versículo 3 dice, pues mucho me regocijé. Fíjense bien, hermanos, que va a mencionar lo mismo que mencionó en la segunda carta, en el versículo 4. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, son
vemos a veces una carta tan cortita, tan sencilla, pero hermanos, trae mensajes muy importantes para nosotros. Y mensajes que creo yo, hermanos, que debemos de tomar y que un siguiente año, 2026, trabajemos de una manera diferente. Trabajemos de una manera en la que el beneficio, hermanos, lo reciba la iglesia. Y estoy hablando de beneficio no solamente material, sino estoy hablando de un beneficio espiritual. Porque yo estoy seguro, hermanos, que cuando nosotros veamos este pasaje, podemos pensar en todo lo que dejamos de hacer. Y podemos pensar en todo lo que podemos hacer. Juan, hermanos, Pablo y cada uno de los apóstoles, podemos ver la vida de ellos en el libro de los Hechos. Y podemos ver, hermanos, que no era una vida tan fácil, tan cómoda. Por eso cuando el Señor Jesucristo, hermanos, comienza su ministerio y empieza a llamar a los apóstoles, y a aquellos que le siguen, el Señor Jesucristo les dice una gran verdad. Les dice, hermanos, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Esto le está, hermanos, diciendo en esas palabras tan sabias del Señor, que no va a ser una vida tan fácil para ellos. Que no va a ser una vida llena de placeres y de gozo y de regocijo y de comodidades. No, va a ser una vida difícil para ellos. Y fue difícil, hermanos. Encarcelados, perseguidos, azotados, hermanos. Pero el fruto, hermanos, de ese trabajo, el fruto de esa entrega, de esa dedicación, nosotros lo estamos disfrutando hoy. Pero, hermanos, podemos hacer más. Podemos hacer mucho podemos hacer. A veces podemos vernos indiferentes, hermanos, a las necesidades de la iglesia. A veces podemos ver una necesidad en la iglesia, como muchas que vemos, y acá el hermano está trabajando, el hermano puede. Hermanos, pero realmente si como iglesia estuviéramos organizados y vemos una necesidad, llámese material, llámese espiritual, llámese moral, lo que sea, la iglesia se une, hermanos, y vamos a solventar esa cosa. Otra forma de ver las cosas viviríamos nosotros cada día. Y se puede, hermanos, porque cuando ese tipo de situaciones son pocos los hermanos. Podríamos ser muchos más. Y yo me incluyo en los que no son. Podríamos ser muchos más. Y yo creo, hermanos, que cada año nuestro hermano Manuel siempre nos invita a la reflexión. Siempre empieza un nuevo año con un estudio que deja mucha reflexión, hermanos, para cada uno de nosotros, para la iglesia, de las cosas que vamos a ver. Hermano, ¿por qué no sea domingo? ¿Cómo vamos a la iglesia de aquí a 2 años, 3 años, 5 años, 10 años? Pero hermanos, si no ponemos manos a la obra, vamos a seguir viendo la iglesia de igual manera. Cada vez pasan los años, cada vez batallamos más con salud, con bienestar. Y hermanos, es necesario que nosotros veamos por una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia que no sea fácil de mover de los cimientos de la fe, porque tienen toda la enseñanza, tienen todo el ejemplo, tienen, hermanos, el deseo de seguir, hermanos, ese mismo rumbo. Y hermanos, vuelvo a repetir, Juan dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Que había algunas situaciones en la iglesia, siempre lo ha habido, hermanos. Y vemos el ejemplo desde Hechos capítulo 6. ¿Cuáles eran las situaciones que se presentaban en Hechos capítulo 6? Una iglesia que nacía, hermanos. Una iglesia que crecía. Una iglesia que era fuerte. Pero empezó a haber algunas dificultades, ¿verdad? Algunas necesidades que basaban ya el trabajo de los apóstoles. Y bueno, la iglesia decide, sometamos a esto y hagamos esto y le parece a la iglesia. Y hermanos, las cosas mejoraron.
Las cosas, hermanos, tomaron otro rumbo. Dejó de haber murmuraciones entre griegos y judíos, hermanos, por lo que estaba pasando. Dejó de haber, hermanos, esas situaciones, y es importante, hermanos, que nosotros también podamos reconocer. Que reconozcamos nosotros y el que reconoce la labor de nuestro Dios. Pero es bueno, como dice Pablo a los tesalonicenses, de tener en buena estima a aquellos que trabajan, ¿verdad?, en la obra del Señor. Luego, hermanos, vamos a pasar aquí al versículo 5. ¿Qué es lo que ve el apóstol Juan en este siervo de Dios? ¿Qué es lo que ve Juan, hermanos, en Gallo? En su amado Gallo. Bueno, otra vez, fíjese, amado. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Especialmente a los desconocidos. Y hermanos, ¿por qué Juan se refiere a los hermanos desconocidos? Pues ¿Estará hablando Juan de que son hermanos que están fingiendo ser hermanos? No. ¿Qué pasaba, hermanos, en esos tiempos? Por ahí del año 85, 90. ¿Qué es lo que pasaba con muchos cristianos, hermanos? toda la persecución. Las persecuciones, ¿verdad? Les llamaban los hermanos viajeros también, porque andaban de un lugar a otro. Hermanos, pero cumpliendo el propósito de Dios, predicando la palabra, predicando el evangelio. Y muchos de esos hermanos que recorrían ciudades, hermanos, iban de un lugar a otro, eran acogidos por este hombre llamado Gallo. Yo no quiero ni pensar, hermanos, ¿qué no haría Gallo por la iglesia local donde él servía? Y parece ser que era su especialidad, hermanos, recibir, asistir, hospedar, alimentar a aquellos hermanos que iban de paso predicando el evangelio. Había, hermanos, un concepto muy bueno de Gallo, porque dice el siguiente versículo, los cuales, aquellos que has atendido, aquellos que has sido hospitalario con ellos, aquellos que les han manifestado el calor de tu casa, de tu familia, que les has servido, han dado ante la iglesia, han dado testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. O sea, lo que Juan está diciendo, esto que tú haces trae grandes recompensas. Primero, porque tú estás prestando un servicio a un hijo de Dios. Segundo, porque cuando tú haces esto, tú afirmas tu fe. Tú afirmas tu convicción como hijo de Dios, como cristiano. Y eso, Gallo, lo están reconociendo los hermanos que has atendido, que has servido. Y ante la iglesia dan testimonio de ese amor. De cómo amas a estos siervos que por el nombre de Dios han salido. Y es digno prestarles ese servicio. Porque han salido de su casa, han dejado sus familias tal vez. Y por amor al nombre de Dios han salido a predicar la palabra. Entonces, es un reconocimiento, hermanos, que Juan está haciendo a Gallo de lo que está haciendo. Y Juan se está enterando, hermanos, por los hermanos que hablan de Gallo, que dicen, mira lo que está haciendo. O sea, ¿por qué no invitar a Gallo? Pero, hermanos, a veces solamente nos quedamos con el comentario. Y a veces no actuamos, hermanos, en favor como lo hacen otros hermanos. ¿Qué habrá en nuestra mente, hermanos, cuando eso pasa? Vaya amor. Vaya amor. O sea, ¿qué pueden? No, pues es que ya no está haciendo el hermano. ¿Para qué yo me empalmo ahí a hacer lo mismo? Hermanos, pero cuando la iglesia crecía, Pablo no dejaba de estar en la iglesia. Y si tenía que ir a Corinto 2 o 3 veces, Pablo iba. Y le acompañaba a Silas o Bernabé o quien estuviera con él. Pero hermanos, iba Pablo. Predicaba Pablo, predicaba Apolos, predicaba Cefas, pero siempre decía Pablo que el crecimiento lo daba Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros
le echamos un montón así a la iglesia, enseñándola, educándola, hermanos, viendo por la iglesia, y no solamente por la iglesia, sino por el bienestar y el crecimiento espiritual y el crecimiento en número, hermano, pues es digno, dice el apóstol Juan. Mire, Sí, hermano, adelante. el versículo 2, hermano, no me voy a retrasar, pero es interesante que veamos el versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Notemos, hermano, que hay cosas que son exclusivas y que no podemos nosotros compartir con quienes no están en la verdad. Ese pasaje a veces, nosotros tenemos como compañeros de la normal, tenemos un grupo de WhatsApp, y cuando alguien cumple años, algunos compañeros citan este pasaje. Pero no tiene nada que ver, hermanos, con un cumpleaños. No tiene nada que ver. Lo que Juan está diciéndole a este hermano es de uno que anda en la verdad a otro que anda en la verdad. Ahora, también es interesante percibir a la iglesia que nosotros no estamos obligados a recibir cualquier hermano. Porque si tú te fijas en el capítulo 2, Juan previene contra los falsos maestros que han salido, que van engañando y que les dicen, no les digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Sin embargo, en la carta tercera, Gallo está encaminando a los hermanos que vienen predicando la verdad y que además le dan testimonio a Juan, le escriben a Juan, le hacen saber a Juan el comportamiento de aquel que anda en la verdad con los que andan en la verdad. Y podemos decir, hermano, yo ahorita me atreví a decir, ¿qué es lo que le falta a esta congregación? Personalizando, le falta amor. A esta iglesia le falta amor por Dios, le falta amor por la palabra, por la verdad, y le falta amor por los hermanos. Porque si tú ves la segunda carta, y con eso termino, en el verso 6 nos enseña perfectamente cómo podemos saber nosotros si andamos en amor. Dice el verso 6, y este es el amor. No, ¿qué es el amor? Que andemos según sus mandamientos. Eso es verdaderamente amar a Dios. Cristo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo no soy obediente, hermano, y si yo no pongo atención a la iglesia y a los asuntos de la iglesia, yo no amo a la iglesia. Y no amo a la iglesia porque no ando conforme a los mandamientos de Dios. Luego dice, y este es el mandamiento, para que sepamos cuál es el mandamiento que nos hace andar en amor. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Es como que es un juego de palabras, ¿verdad? Que nos hace meditar. Ok, tú dices que amas, debes andar en la verdad. Y esta es la verdad, que nos amemos como nos enseñaron desde el principio. Así es. Así de Y en la segunda carta, hermanos, yo meditaba con la iglesia precisamente que qué sencillo nos dice el apóstol Juan con respecto al amor y los mandamientos. Y yo meditaba con la iglesia y decía, ¿cuántos mandamientos conocemos? ¿Cuántos mandamientos tenemos? ¿Y cuántos cumplimos? Y si muchos de los que conocemos no los cumplimos, es que falta amor. Porque la Biblia nos da mandamientos muy directos. El principal es el que le dio el Señor Jesucristo a los apóstoles en Mateo 28, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y tenemos muchos mandamientos más, como el de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchos mandamientos le presentaron los hermanos, pero si yo sé esos mandamientos y no lo hago, entonces falta amor. Hay que trabajar más en eso. Y si se fijan, hermanos, en la primera carta, la palabra clave del apóstol Juan se dedicó al amor solamente. Pero en este le agregó una palabra más al amor, que es la verdad. Y ese juego de palabras que menciona ahí en la segunda carta, los mandamientos, que habla de la verdad de Dios, que es la palabra, y del amor como mandamiento en sí. Entonces, gracias, hermano. Qué importante, hermanos, que versos tan sencillos, llenos de una gran verdad, hermanos, para meditar y que deben hacer eco en nuestra mente, definitivamente. Ahora, en el versículo 7, bueno, el versículo 6 dice, y ellas vienen en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ahí está lo que menciona el hermano Manuel. Lo que dice Juan está hablando de cristianos verdaderos.
cristianos de que el trabajo que estaban haciendo era un trabajo digno a Dios y que era bueno lo que Gallo estaba haciendo a favor de sus hermanos. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Note esto. Nosotros pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros participamos en cualquier servicio, llámese cualquier servicio, hermanos, hablando de lo que está mencionando aquí el apóstol Juan. ¿Cuántas veces nos invita el hermano Manuel? Hermanos, sería muy bueno. Hay un programa de radio, hermanos, cuando alguien aporta para el programa, está cooperando con la verdad. Es un trabajo digno porque se está predicando la palabra de nuestro Dios. Y a veces no vemos el alcance que tal vez ese programa tenga. A veces no nos ponemos a pensar, hermanos, cuántas personas lo están escuchando. Es más, a veces ni nosotros mismos lo escuchamos. Por eso Juan le dice, cuando tú prestas ese tipo de servicio, y ella no se dirige Juan solamente a Gallo, sino dice, nosotros, hablando de cada cristiano, hablando de la iglesia, hablando, hermanos, de la labor que sería muy buena que hiciéramos, a nosotros nos debemos. Es un deber acoger a tales personas y de esa manera estamos cooperando con la verdad. Pero, hermanos, luego en el versículo 9, vamos a ver, hermanos, y vamos a nombrarlo así, vamos a ver a un personaje muy diferente a Gallo. Vamos a ver, hermanos, a otro personaje, porque trata de ir con tres personas el apóstol Juan. Habla de Gallo, va a hablar aquí de Demetrio, y va a concluir de Diótrefes, y va a concluir con Demetrio. Y de Diótrefes, hermanos, dice, yo he escrito a la iglesia, pero de Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué dice, hermano? No nos recibe. Y fíjese que Juan se incluye aquí en este texto. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe o los expulsa de la iglesia. Pudiéramos, hermanos, ponerle cualquier descripción de obra mala o perversa que hace Diótrefes. Dice Juan, yo he escrito a la iglesia en repetidas ocasiones, pero ha sido en vano, porque Diótrefes rechaza esas cartas. ¿Y por qué lo hace, hermanos? Cuando Juan escribe que no nos recibe y se incluye él, es porque Diótrefes era un hombre que quería tener la popularidad en la iglesia. Era un hombre que, hermanos, decía, aquí no se hace nada si yo no decido que se haga. Un hermano que quería tener el primer lugar entre ellos. Un hermano que era, hermanos, altivo, que le gustaba ser elogiado, que le gustaba ser venerado, que le gustaba, hermanos, que lo trajeron aquí en las manos los hermanos. Y cuando los hermanos estaban viendo, hermanos, por el bienestar de la iglesia, simplemente no le parecía. Cuando algunos hermanos querían ser hospitalarios, querían mostrar, hermanos, el servicio que deja Gallo allí presente, simplemente Diótrefes, hermanos, con esa arrogancia se los prohibía y si no, llegó hasta los extremos. Y ese extremo era tal, hermanos, de expulsar a aquellos hermanos que podían prestar un servicio así. Y Juan dice, cuando yo vaya, yo le voy a recordar todas las obras malignas que él hace. Si este hermano se escribe estas cosas de Diótrefes, hermanos, seguramente era un hombre que la iglesia rechazaba. Seguramente era un hombre al que la iglesia no sabía qué hacer con este hombre. Pero por temor de la situación, de
las persecuciones, a lo mejor por temor de ser expulsados, lo soportaban. Pero no debería ser así. Por eso Juan dice, cuando yo vaya, yo le voy a recordar cada una de las cosas que él hace. Y cuando dice, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, Dios prefiere un hermano malintencionado en sus comentarios. Era un hombre que hablaba, hermanos, de tal manera de arrastrar a otros hermanos y tenerlos a su favor y crear un conflicto, crear una división, crear un chisme. Es lo que hacía Diótrefes en la iglesia. A ver cuántos están a mi favor, cuántos están de acuerdo conmigo, y hermanos, podía ser una gran división dentro de la iglesia. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, no texto, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Diótrefes estaba equivocado, hermanos, con su proceder. Estaba equivocado en la forma en que él quería que las cosas se hicieran. Estaba totalmente equivocado, hermanos, cuando él expulsaba a hermanos de la iglesia. Eso no es, hermanos, andar en la verdad. Esas son obras malas. Por eso aquí nos invita a meditar, hermanos, de que no imitemos lo malo, sino hay que imitar lo bueno. Y luego se dirige, hermanos, en el versículo 12 a Demetrio. Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí está un hombre, hermanos, que seguramente se cree, hermanos, que Demetrio fue el portador de la carta que manda el apóstol Juan. Y es un hombre, hermanos, que tiene también testimonio de hacer lo correcto, que tiene testimonio, hermanos, de hacer lo bueno, que tiene testimonio de ser un cristiano, un siervo que conoce a Dios. Y conociendo a Dios, conociendo la palabra, conociendo la verdad y andando en la verdad, hermanos, era un hombre bien visto por Dios. Era un hombre tenido, hermanos, como digno de ser un fiel servidor de nuestro Dios. Porque, hermanos, hay dos cosas muy diferentes entre conocer la verdad y andar en la verdad, y conocer la verdad, pero no andar en la verdad. Lo que dice el hermano Manuel, que dice la Biblia, es que en aquellos tiempos, en la primera carta, en el capítulo 4, desde el 2, Juan advierte, hermanos, de aquellos hermanos que habían salido de la iglesia, por lo que usted gusta, hermanos, por comodidad, por querer tener un lugar dentro de la iglesia, simplemente por tener un bien económico, hermanos, aquellos hombres estaban arrastrando la mentira a muchos cristianos débiles. Por eso en el capítulo 4 Juan invita a que nosotros probemos a los espíritus. Probemos a los espíritus si están hablando la verdad de Dios o están hablando cosas personales, su mente divaga en asuntos que no tienen que ver con la verdad de Dios. Entonces, Demetrio, hermanos, al igual que Gallo, son hombres entregados al servicio de Dios, son hombres reconocidos por andar en la verdad, son hombres reconocidos por guardar los mandamientos de Dios, por manifestar ese mandamiento de amarse unos a otros. Y, hermanos, esto Juan cuando escribe, veo el gozo y veo a un hombre disfrutando del trabajo que él pudo hacer con la iglesia. Y de lo que le espera todavía a la iglesia si permanece, hermanos, si sigue por ese mismo rumbo, por ese mismo camino. Al final, Juan dice, ya yo tenía muchas cosas que escribirles, o muchas cosas que escribirte, hablando de Gallo. Dice, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos que saluden, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y hermanos, cuando la Biblia menciona ahí a Diótrefes y lo que hace, hermanos, es algo que no se debe permitir en la iglesia. No debe ser así. Debe haber, hermanos, inmediatamente consejo contra esto. Lo que hicieron Pablo y
Bernabé cuando fueron a Jerusalén, hermanos, es tratar asuntos de hermanos que estaban mezclando la gracia con las obras de la ley. O lo que dice Pablo ahí en la carta a los romanos. Mire, vamos a ir ahí por último en Romanos capítulo 16, hermanos. Romanos capítulo 16. Y vamos a ver ahí el versículo 17 en adelante. Dice, fíjense lo que dice Pablo, hermanos. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, Pablo, hermanos, advierte contra este tipo de personas y cómo se debe resistir a las personas. Es lo que hacía el evento, hermanos, cuando habla Juan de parloteando, está hablando de una lengua malévola, hermanos, que crea un conflicto. Y Pablo nos invita, hermanos, que nosotros debemos estar firmes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para no caer, hermanos, en incomodidades con palabras muy suaves, con palabras muy fingidas que pueden arrastrar al cristiano a hacer las cosas equivocadamente. Entonces, hermanos, ahí terminamos la tercera carta de Juan y tenemos Judas y luego ya entramos a Apocalipsis. Y pues Apocalipsis no es nada fácil, entonces hay que estudiar bastante, hay que estudiar mucho y pedir la dirección de Dios sobre todo. Entonces, que Dios nos bendiga, hermanos. Permiso, Rocío. Ay, Señor. ¿Cuánto que aprender, hermano? ¿Cuánto que aprender y cuánto que practicar? ¿Qué es lo que usted hace? Antes de ir a la oración, hermanos, nomás una meditación. ¿Qué es lo que usted hace cuando una persona lo trata mal? ¿Cuál es su primera respuesta ante una persona que lo trata mal? ¿O cuál es su primera reacción cuando nosotros perdemos la amistad con alguien? ¿Qué es lo que primero hacemos? La evidencia más mínima de que no queremos nosotros tener trato con esa persona. ¿Qué es lo que hacemos? Nos distanciamos. Nos distanciamos, sí, pero evidentemente, o sea, así como que yo le muestro a esa persona y que lo quiero que los demás se den cuenta que esa persona ni me interesa. Ya la maté y la enterré. Lo ignoramos, pero algo más. Lo dejamos de saludar, ¿verdad que sí? Lo dejamos de saludar. ¿Para usted qué tan importante es saludar a sus hermanos? Juan le dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno en particular. La primera evidencia, la más mínima evidencia de que hay amor entre nosotros es que por lo menos nos saludamos. Y además nos saludamos, no digamos, buenas tardes a todos, hermanos, no. Juan no le dice a Gallo que lo haga así, salúdales a cada uno en particular. Jorge te mandó a saludar el apóstol Juan, Reina te mandó a saludar el apóstol Juan, Luis. Y hermanos, si nosotros tenemos esa clase de muestra de amor y de amistad con los hermanos, nos va a ayudar mucho, ¿sabe qué, hermano? En la puntualidad a la reunión. Si yo llego temprano, una de las razones por las cuales voy a llegar temprano es porque quiero saludar a mis hermanos, a cada uno en particular. No quiero que ninguno se me pase. Y otras cosas, hermanos, a veces el lenguaje se ha pervertido. Si a usted le dice, si yo le digo, si alguien dice, él es el amante, luego se va a que tiene una relación extramatrimonial. Juan le dice a Gallo,
Cuando le dice el amado es, tú eres el amante. ¿Por qué? Porque Gallo amaba a todos. La característica particular de Juan, de Gallo, era que él amaba a todos, era el amante. Nosotros debemos ser amantes de la iglesia, amar a todos, saludar a todos, prestarles un servicio a todos, ver por el bienestar de todos y no andar parloteando contra la iglesia, porque eso lo hacen los malignos, eso lo hacen los falsos maestros. El que ama la iglesia habla con sabiduría, habla con gracia. Y cuando alguien habla con gracia, dice que las palabras del sabio habladas con gracia son como manzanas de oro con incrustaciones de plata. Y los labios del sabio serán pesados. Aprendamos a comunicarnos, no nos cuesta llegar y sentarnos, hermanos, oscamente o ignorar a todos. Y yo ya voy a Dios y ya me voy. No es cierto. Ese no es amor. Ese no es andar en el amor. Ojalá el año que venga, hermano, seamos más amorosos. Y no nos esperemos para el año que venga, ya. Seamos más amorosos, involucrándonos en las necesidades de los hermanos, espirituales sobre todo, porque a veces pensamos en dinero luego. No, hay mucha necesidad, hay necesidad de cariño en la iglesia, hay necesidad de amistad en la iglesia, hay necesidad de lealtad en la iglesia, hay necesidad, hermanos, de comprensión en la iglesia, de cariño, de trato amable en la iglesia. Miren, entre nosotros tenemos a la María de Jesús,